Dormir un rato después de comer. Acostarse sin desvestirse del todo. Cerrar los ojos, no del todo, pero sí lo suficiente para desconectar del mundo. Esa costumbre tan cotidiana en algunos países, y tan incomprendida en otros, tiene un nombre, una historia y una larga tradición: la siesta. Lo que muchos ven como un lujo o un signo de pereza, otros lo consideran una necesidad biológica. Pero más allá de opiniones, lo cierto es que la siesta ha acompañado a la humanidad por siglos. La palabra siesta proviene del latín sexta hora, que en el calendario romano correspondía aproximadamente al mediodía o las 12 en punto. En esa época, el día se dividía en 12 horas de luz. La sexta hora marcaba la mitad exacta del día, y no por casualidad, era también el momento en que muchos interrumpían sus labores para descansar, comer o simplemente protegerse del calor. Así nació la práctica de pausar el cuerpo en las horas más cálidas, una necesidad tan lógica como fisiológica. Civilizaciones como la romana, la árabe y más tarde la hispánica incorporaron la siesta como parte de su estilo de vida. No se trataba de perder el tiempo, sino de gestionar la energía. Antes de que existieran los turnos laborales modernos, la jornada se adaptaba al sol, al clima y a los ritmos del cuerpo. Dormir unos minutos a mitad del día permitía trabajar mejor en la tarde. Era, en otras palabras, una forma de eficiencia natural. Con la llegada del cristianismo, las horas del día también se vincularon con la oración. La sexta hora era momento de recogimiento espiritual. Y también de reposo físico. En los monasterios medievales, la siesta fue ritual y rutina. Los monjes descansaban brevemente antes de retomar la oración y el trabajo manual. El cuerpo, como el alma, necesitaba resetear. En tiempos más recientes, la siesta se consolidó en países mediterráneos como España, Italia y Grecia, donde el clima y la cultura favorecieron su práctica. También en regiones de América Latina como México, Colombia y Argentina, la pausa después de la comida sigue siendo un gesto habitual, sobre todo en zonas rurales o en comunidades que conservan ritmos menos acelerados. La siesta no es solo biología, es identidad, clima, arquitectura del día. Pero más allá de lo cultural, la ciencia también ha querido entender. Dormir un rato después de comer es costumbre. ¿O es necesidad? ¿Por qué el cuerpo parece pedir descanso justo a esa hora? En los próximos bloques, exploraremos el lado biológico de la siesta, sus beneficios reales, sus mitos y cómo ha cambiado su percepción en el mundo moderno. Porque dormir un poco no es rendirse, es recordarle al cuerpo que a veces, la pausa, también es progreso. No es casualidad que, después de comer, muchas personas sientan una necesidad irresistible de cerrar los ojos, aunque sea por unos minutos. Lo llamamos bajón, modorra, pesadezo, simplemente sueño post-comida. Y aunque solemos culpar a lo que comimos o a la hora del almuerzo, la explicación va mucho más allá del plato. Se trata de un fenómeno profundamente biológico. Nuestro cuerpo está diseñado para bajar el ritmo a mitad del día. El responsable principal es el ritmo circadiano, un reloj biológico interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia en un periodo aproximado de 24 horas. Este reloj no solo nos indica cuándo dormir por la noche, también genera fluctuaciones de energía durante el día. Y una de esas caídas naturales ocurre entre la 1 y las 3 de la tarde. No importa si dormiste bien, esa ventana es biológicamente propensa al cansancio. Esta caída coincide con la digestión, claro. Cuando comemos, sobre todo comidas abundantes o ricas en carbohidratos, el sistema digestivo exige más sangre y energía, lo que puede disminuir la actividad del sistema nervioso central. Resultado, el cuerpo se relaja, la mente se desacelera, y aparece ese impulso de dormir tantito. Pero no es solo la comida. Aún en ayuno, muchos experimentan somnolencia a esa hora. El cuerpo lo pide. Con o sin pretexto. La ciencia ha confirmado que las siestas breves, entre 10 y 30 minutos, tienen efectos reales en la salud cognitiva y emocional. Ayudan a mejorar la atención, la memoria a corto plazo, la concentración y el estado de ánimo. También reducen el estrés, regulan la presión arterial y pueden mejorar el rendimiento en tareas complejas. Incluso algunos estudios muestran que quienes toman siestas regulares tienen menor riesgo cardiovascular. Pero aquí está el detalle, no cualquier siesta funciona igual.
Dormir más de 40 minutos puede llevarte a una fase de sueño profundo, y despertarte de golpe en ese punto puede generar sensación de aturdimiento e inercia del sueño. Por eso, las siestas ideales son cortas y estratégicas. Ni muy tarde, ni muy largas. Un descanso breve y consciente que recargue, no que descontrole. Así que sí, la siesta es mucho más que tradición. Es parte del diseño natural del cuerpo humano. Negarla, en nombre de la productividad o del aguanta un poco más, puede ser un error. A veces, el cuerpo no necesita más café. Solo necesita una pausa bien hecha. A pesar de su base biológica y su larga historia cultural, la siesta no siempre ha sido bien vista. En muchas partes del mundo moderno, especialmente en contextos urbanos y productivistas, dormir durante el día se ha asociado con flojera, desorganización o falta de disciplina. La lógica dominante ha sido clara: si estás despierto, produces; si duermes, pierdes tiempo. Y en ese marco, cerrar los ojos a mitad del día suena casi a traición. Este estigma no es nuevo, pero se acentuó en la era industrial. Con jornadas laborales rígidas, horarios estandarizados y productividad medida en horas visibles, la siesta fue quedando relegada a lo privado, al hogar, al espacio informal. Dormir después de comer se convirtió en un privilegio doméstico, un lujo de quien no tiene nada mejor que hacer. Incluso en países con tradición siestera, como España o México, la presión del reloj y el ritmo urbano han ido desplazando esa costumbre fuera de la rutina diaria. Sin embargo, la ciencia y la salud han empezado a reivindicarla. En las últimas décadas, investigadores del sueño y neurocientíficos han documentado con evidencia cómo la siesta corta puede mejorar el rendimiento cognitivo y emocional, prevenir errores en tareas repetitivas y ayudar a regular el sistema inmune. Las empresas más innovadoras del mundo, como Google, NASA o Zappos, han incorporado espacios para siestas breves en sus oficinas. Porque entendieron algo clave: descansar no quita productividad. La potencia. También ha crecido la idea de una productividad consciente. No se trata de hacer más en menos tiempo, sino de hacerlo con mejor atención, menos desgaste y más enfoque. Y en ese sentido, la siesta breve ha vuelto a ocupar su lugar como herramienta de autorregulación. No es descansar por flojera, es descansar para seguir rindiendo sin quemarse. Claro, no todas las culturas la asumen igual. En países como Japón, por ejemplo, las siestas en público, incluso en el trabajo o en el transporte, son socialmente aceptadas, e incluso vistas como señal de compromiso. En otros, como Estados Unidos, todavía predomina la idea de que dormir durante el día es improductivo. La percepción cambia, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Y cuando el cuerpo pide una pausa, ignorarlo no lo hace más fuerte. Revalorizar la siesta no significa dormir a media jornada sin límites, sino escuchar el cuerpo con más inteligencia. Entender que una mente descansada no solo rinde más, también vive mejor. Aunque solemos hablar de la siesta como si fuera una práctica única, lo cierto es que existen distintos tipos de siesta, con diferentes duraciones, funciones y efectos. No todas sirven para lo mismo, y no todas le sientan igual a todas las personas. La clave está en conocerse, observar los propios ritmos, y adaptar el descanso al momento del día, sin interferir con el sueño nocturno. 1. Microsiestas, de 5 a 10 minutos. Sí, aunque parezca poco, una siesta de 5 a 10 minutos puede ser suficiente para reducir la fatiga, mejorar la atención y despejar la mente. Son comunes en personas con días muy activos o con trabajos que requieren vigilancia constante. Se les conoce como power naps, y son ideales para quienes no tienen mucho tiempo, pero necesitan resetear. No permiten entrar en sueño profundo, pero justamente por eso no generan aturdimiento al despertar. 2. Siestas cortas estratégicas, de 15 a 30 minutos. Estas son las más recomendadas por especialistas en sueño. Permiten al cuerpo entrar en las primeras fases del ciclo del sueño sin alcanzar la fase profunda. Resultado: mayor concentración, mejor humor, menor estrés. Lo ideal es tomarlas entre la 1 y las 3 de la tarde, cuando el cuerpo naturalmente baja su nivel de alerta. Tomarlas más tarde puede interferir con el sueño nocturno. 3. Siestas de recuperación, hasta 90 minutos. Cuando no se ha dormido bien por la noche, por viajes, turnos de trabajo, enfermedad o estrés, el cuerpo a veces necesita una siesta más larga.
En estos casos, una siesta de hasta 90 minutos permite completar un ciclo completo de sueño, incluyendo fases profundas y sueño REM. Son restauradoras, pero deben usarse con cuidado. Si se hacen muy tarde o con demasiada frecuencia, pueden interferir con el descanso nocturno. 4. Siestas mal ubicadas. El cuidado necesario. Dormir después de las 5 o 6 de la tarde, o por más de 2 horas, puede desajustar el reloj interno, dificultar el sueño por la noche y crear una sensación de letargo. Por eso, el objetivo no es dormir mucho, sino dormir bien y en el momento adecuado. Más que cantidad, importa la calidad y la intención. Y un detalle importante, no todos necesitan siesta. Hay personas que, por su ritmo circadiano, se sienten bien sin ella. Y eso también está bien. Lo importante no es imponer una costumbre, sino entender si el cuerpo la necesita. Y ofrecerla como un recurso, no como una obligación. En un mundo que empuja hacia el rendimiento constante, reaprender a descansar con conciencia es un acto de salud y resistencia. Y una buena siesta, bien medida y bien ubicada, puede ser una de las herramientas más simples y efectivas para recuperar energía sin agotar el cuerpo. En un mundo que corre sin pausa, tomarse un momento para cerrar los ojos parece casi un acto subversivo. Pero en realidad, lo que hacemos al dormir unos minutos durante el día no es rendirnos, ni perder tiempo. Es recordar que somos cuerpo, ritmo, ciclo. La siesta, ese gesto antiguo y a veces mal entendido, es una forma simple, natural y profundamente humana de reconectar con nosotros mismos. A lo largo de la historia, las siestas han sido parte de la vida diaria en muchas culturas. Desde los monjes medievales que descansaban tras la sexta hora, hasta los trabajadores rurales que buscaban sombra y silencio después del almuerzo. De los emperadores romanos a las abuelas mexicanas. En todas partes, la siesta ha sido más que un descanso, ha sido una pausa sagrada dentro del ruido del día. Hoy, la ciencia le ha dado argumentos a lo que la experiencia ya sabía, que el cuerpo funciona mejor cuando se le respeta. Que descansar brevemente puede mejorar la memoria, reducir el estrés, proteger el corazón y aligerar el ánimo. Que una siesta bien hecha puede marcar la diferencia entre un día agitado y uno sostenido. Pero más allá de lo físico, está el mensaje simbólico. Darse permiso para descansar es también una forma de dignidad. De salirse, aunque sea por 20 minutos, de la lógica que todo lo mide por rendimiento. De recordar que no somos máquinas, y que el cuerpo no siempre funciona a fuerza de voluntad. A veces, lo que más necesita, es simplemente una pausa. La siesta no es para todos, ni todos los días. Pero cuando aparece, cuando el cuerpo la pide, cuando el momento lo permite, puede ser uno de los gestos más poderosos de autocuidado. No se trata de dormir por inercia. Se trata de elegir el descanso con conciencia. Porque dormir a mitad del día, aunque sea solo un rato, no nos hace más débiles. Nos hace más humanos. Y en tiempos como estos, eso ya es decir mucho.